Al aire, ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Arrancamos Punto Crítico. Hoy 25 de abril. Hoy un día especial, así que primero quiero saludar a todos los vigiladores que nos están mirando, nos están escuchando. Así que bueno, mi nombre es Miguel Rodríguez. Como siempre ya arrancamos. Y bueno, estamos saludando a todos. Hoy con el turco Fernando Ali. Tenemos el invitado que lo dejamos al último y le presentamos a la mesa, que hoy está Juan Garat y Alejandro. Y bueno, ahora sí, arrancamos con la primera entrevista de nuestro programa, el doctor Juan Pablo Trasmonte. Es un abogado especialista en derecho laboral. Queremos que se canalicen todas las expectativas de los conflictos laborales que surgen en la actividad privada. Él nos está acompañando hace un largo tiempo para poner y tramitar las causas, que todas fueron satisfactorias. Un excelente abogado y mejor persona, y que nos lleva a todas las causas, y gracias a Dios, de reinstalaciones hasta confrontes laborales, fueron todos satisfactorios. Por eso lo tenemos acá. Te agradezco, Doc, por venir. Te agradezco, y voy a desearle a todos mis compañeros, a todos los que están en la actividad, a los que no están y fueron despedidos, que hoy se trata de invocar, tener que en este momento que las familias están pasando un momento muy endeble, mandarles un fuerte abrazo. Se viene un cambio muy grande en la actividad privada, y este cambio está interpuesto entre grandes profesionales de la actividad y grandes profesionales como tenemos el gusto, el honor y la gentileza de que el doctor Juan Pablo nos acompañe y nos garantice el derecho en defensa en juicio, que está vulnerado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Así que te agradezco por venir, y el programa es tuyo para que todos se informen de lo que estamos haciendo, de lo que estás haciendo, y las medidas para que vayan canalizando por un profesional todos los reclamos que hay en la seguridad privada. Bueno, gracias a todos primero por la invitación, la verdad, y más en un día tan especial, la verdad muy honrado. Feliz día para todos, para ustedes y para los que todos están escuchando. La realidad es que la actividad del vigilador muchas veces no aparece en un primer plano, pero la realidad es que es fundamental para la realización de cualquier actividad económica y social. Y un día como hoy, y a mí me gustan estos días especiales, los días de cada trabajador, porque son días de reflexión, son días en los que uno tiene que tomar dimensión de lo que es realmente importante, que desde mi punto de vista es estar informado y estar bien asesorado respecto a qué es lo que uno puede hacer, cómo puede hacerlo y cuándo puede hacerlo. O sea, en la sociedad en la que vivimos, lo más importante desde mi punto de vista es el conocimiento. Y la sociedad a la que vamos tendría que ser una sociedad con mayor conocimiento y con mayor instrucción. Y desde ese punto de vista me parece que es una obligación de todos apartar quizás las dificultades diarias que tenemos en el día a día, porque la realidad es que la tenemos todos en definitiva somos trabajadores e intentamos desarrollar nuestra actividad lo mejor posible, pero tenemos la obligación por nosotros y por la comunidad de dedicarnos unos minutos como para informarnos y estar bien alerta, ya les digo, por nosotros y por la comunidad, en este caso de trabajadores de la seguridad. Sí, bueno, te agradezco por venir, te agradezco por estar. Y bueno, y vamos al tema de las cooperativas que yo tengo presentado un proyecto. Ese proyecto se dicta que se tienen que eliminar las cooperativas por el fraude laboral que hay de trabajar 400 horas y que te paguen 200. Y bueno, y ellos hacen un fraude no solamente en el aspecto laboral, sino en el aspecto penal. Nosotros hicimos causas penales con lavado de activos, nos dieron la razón, pero bueno, en este país lamentablemente, como existen dueños en las cooperativas, exacto, es muy difícil entrar. Y existen mesas de dinero en el Ministerio de Trabajo, que también hay que decirlo, y me hago cargo de todo lo que digo, donde están hace años, desde 2004, tratando de que con un dictamen de Mera Figueroa,
las cooperativas se habían prohibido. Después, hace 2 años atrás, con un dictamen de Alberto Fernández, vuelven las cooperativas y bueno, y este es el fraude más grande que hay en todo. Por ejemplo, empecé a narrar todo lo de las cooperativas y después vamos al punto por punto de las empresas. Sí, a ver, las cooperativas, la figura de la cooperativa, en esencia, no deja de ser un conjunto de trabajadores que se nuclean para intentar desarrollar su actividad y obtener obviamente el beneficio económico como consecuencia de esa actividad. En los hechos, lamentablemente, es una figura que, y más aún en la actividad de la seguridad privada, ha sido bastante degenerada en cuanto a la finalidad de esa estructura. Hoy por hoy nos encontramos que gran parte de las cooperativas de trabajo, como vos bien decías, tienen dueños, son empresas que se encubren a través de una figura que obviamente les da muchos beneficios. Los beneficios están claros. Por un lado, no registran a los empleados en relación de dependencia, se ahorran los aportes, se ahorran las contribuciones tanto a la obra social como sindicales y demás. Tienen exenciones impositivas. Entonces, muchas empresas han decidido, y muchos empresarios han decidido tratar de entrar a la actividad de la seguridad privada a través de esta figura, tergiversando un poco la finalidad de la figura. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto en un vigilador? Bueno, el vigilador, como les decía, no tiene aportes a la seguridad social. Quizás es un problema que muchos lo ven demasiado a futuro, pero es un problema real, que es que al momento de jubilarse no tienen los aportes hechos. No tienen aportes a obra social. En la gran mayoría de los casos están dentro de la figura del monotributo, con lo cual tienen un accidente yendo al trabajo o volviendo del trabajo o en el trabajo mismo y no tienen una rete que las cubra. Son todas cuestiones que la realidad es que desde un punto de vista legal, laboral, son graves. Son graves porque la consecuencia termina siendo grave. Y como les digo, es una figura que hay que analizarla muy muy en detalle y yo comparto que esta utilización que se le está dando y se le ha dado habitualmente a las cooperativas terminan perjudicando a todo el universo, tanto de empresas como de trabajadores. Porque las empresas que hacen bien las cosas, porque las hay también, hay empresas que realmente pagan lo que corresponde, de acuerdo al convenio, y pagan los aportes y demás, terminan siendo económicamente inviables en comparación con una competencia desleal como puede ser la de una cooperativa, que evade obligaciones laborales y termina siendo más ventajosa porque incluso hasta puede ofrecer precios mejores a los clientes y demás. Entonces la figura de la cooperativa termina siendo perniciosa para todo el sistema. Hay muchísimos antecedentes jurisprudenciales, digamos. La justicia desde un punto de vista laboral es muy clara y en la generalidad de los casos entiende que estas figuras son tergiversadas. Entiende que los empleados son empleados en relación de dependencia, no son asociados. O sea, para formar parte de una cooperativa, uno tiene que tener el derecho a un asociado, tiene que participar en las ganancias, tiene que formar parte y tener derecho a voto, formar parte de los órganos de gobierno de la cooperativa, cosas que en la generalidad de las cooperativas no ocurren. Entonces, es un tema que realmente es preocupante porque genera esto, el deterioro de la actividad en forma constante. Entonces, es un tema que hay que tener en cuenta y que obviamente en el estudio hemos asesorado a muchos empleados que se han visto perjudicados por todo este tipo de cuestiones y la realidad, como les digo, es que la justicia en la generalidad de los casos les ha dado la razón. Sí, en la mayoría de los casos. Igualmente hay muchas cooperativas de seguridad que incumplen todo esto, lo que acaba de decir el doctor, pero aparte todos los medios de comunicación que tiene el doctor es para asesorarte mucho mejor, se innova permanentemente, lee mucho y aparte no solamente que es un excelente abogado, sino que está en cualquier momento asesorando bien. Por eso el medio de comunicación de él es 11 68 71 55 43. Ahora vamos a los periodos
que hay en la cooperativa y los periodos de reclamo que puede haber, porque reclaman muy poco los trabajadores y cuando se van quedan y le corresponde un acto de la indemnización. Queremos puntualmente explicarte, que expliques a los escucha que son vigiladores cuál es el periodo. Sí. A ver, en primer lugar quiero tomar algo que dijiste que me parece muy interesante. Es muy pequeño el universo de trabajadores que reclama lo que le corresponde y el ejercicio de sus derechos. En parte yo creo que es por temor y en parte un poco es por desconocimiento de hasta dónde llega el derecho de un empleado. Uno tiene hasta 2 años desde el momento en que dejó de trabajar para la cooperativa para iniciar un reclamo en concepto de indemnizaciones. Está un poco instalado en la sociedad lo que se conoce como la industria del juicio, con una connotación muy negativa, y la realidad es que yo me encuentro a algunos colegas que me sorprende un poco su postura, porque si uno va a los datos concretos, como les digo, el universo de trabajadores que reclaman es muy pequeño. O sea, por poner un ejemplo, en Capital Federal se inician aproximadamente 50.000 juicios por año. De esos 50.000 juicios por despido propiamente dicho, por indemnizaciones laborales, son de aproximadamente 25.000, entre 20 y 25.000. El universo de trabajadores, y el universo de trabajadores con irregularidades, como trabajadores de cooperativas, por ejemplo, son infinitamente mayores. Entonces, me parece muy interesante este espacio también que ustedes generan, porque nos da lugar a divulgar estas cuestiones que muchas veces se instalan en determinados círculos como verdades absolutas, como que los trabajadores que reclaman son trabajadores que quieren enriquecerse indebidamente. Y la realidad es que desde mi perspectiva y en mi actividad, yo no veo trabajadores que inventen indemnizaciones que no le corresponden o que inventen salarios para utilizar como base que no les corresponde. La realidad es que son reclamos legítimos y son reclamos que están establecidos en la ley. Entonces, está bueno que de esta charla nos llevemos también un poco esto, que tenemos 2 años desde el momento en que se dejó de trabajar para iniciar todos los reclamos posibles. Y bueno, obviamente que los reclamos no terminan exclusivamente en la indemnización por antigüedad, que es un sueldo por año trabajado. O sea, acá las irregularidades registrales, al día de hoy por lo menos, con la ley actual, dan lugar a reclamos importantes y reclamos que, de vuelta, están justificados por la ley. O sea, quiero desmitificar un poco esta especie de criminalización que se hace a veces del trabajador que quiere ejercer sus derechos. La realidad es que los empleadores tienen derechos y los trabajadores también tienen derechos. Entonces, lo ideal es tratar de encontrar un equilibrio y que todos puedan ejercer libremente esos derechos. Por lo menos ese es mi punto de vista y me parece que es interesante que todos lo tengamos en claro. Sí, el tema que cuando se va un trabajador que antes fue sancionado y en una cooperativa no debería ser sancionado, claro, porque tendría que llamar una asamblea, queremos que le expliques puntualmente los medios sancionatorios que tiene el trabajador con respecto al derecho real de constituirse y decirle cómo tienen que notificarse si hay sanción, cómo no tienen que firmar en los objetivos. Esto lo va a decir muy claro un profesional y no yo, pero bueno, por eso mismo lo trajimos al doctor. Y va a repetir otra vez, Miguelito, el teléfono del doctor para que tenga Juan Pablo Trasmonte. Se pueden comunicar con el doctor Juan Pablo Trasmonte al 11 68 71 55 43. Lo repito, por la duda alguien no llegó a anotar el último número. Entonces, 11 68 71 55 43. Bueno, ahora sí el doctor responde. Bueno, es muy interesante lo que planteas respecto al tema sancionatorio, porque es una prueba cabal del encubrimiento de una empresa a través de una cooperativa. Como regla general, quien sanciona es el empleador. Para aplicar una sanción, o sos empleador o sos realmente una cooperativa, pero funcionás como tal. Citas una asamblea,
exponés y das derecho de defensa a la otra parte, cosas que en las cooperativas, por lo menos en las cooperativas del rubro, es prácticamente imposible de encontrar. Entonces, no nos queda otra que ir por el camino de que son realmente empleadores. Ante una sanción, ante cualquier sanción, sea de una cooperativa o de cualquier empleador, pero ya que estamos hablando de la cooperativa en particular, lo que uno tiene que hacer, en primer lugar, es asesorarse. No firmar en el lugar de trabajo. Muchas veces los trabajadores son expuestos a ciertas presiones, ya sea o inventando alguna falta o agravando alguna falta, intentando que envíen algún telegrama de renuncia, tratando de hacer una especie de negociación un tanto oscura como para que pierdan el derecho a reclamar. Entonces, lo primero que hay que hacer es asesorarse, no tomar decisiones apresuradas, contactarse con un profesional y el profesional seguramente los va a saber orientar. Cuando a mí me contactan por este tipo de cuestiones, lo primero que hago es analizar el tiempo, porque el tiempo en el derecho es sumamente importante. Uno puede tener derecho a impugnar una sanción, pero si el plazo está vencido, la sanción está consentida. Entonces, punto 1 el asesoramiento, punto 2 el tiempo. Uno tiene 30 días desde el momento en que es sancionado para impugnar esa sanción. Entonces, es muy importante tener en claro que dentro de ese periodo de 30 días, uno tiene que contactarse con un profesional para que envíe un telegrama laboral impugnando formalmente esa sanción. Si uno no lo hace, está consintiendo esa sanción y por ende está consintiendo las consecuencias de esa sanción, que muchas veces son excesivas, pero se verifican en la realidad de los hechos que implican descuentos, implica falta de pago de salarios y demás. Con lo cual, es sumamente importante esto, asesorarse y impugnar las sanciones en tiempo y forma. Hay un tema que es puntual y quiero que se lo explique bien Juan Pablo. El tema que cuando renuncian, ¿entendés? Si mandan el telegrama de despido, también tienen derecho a reclamo, estamos hablando en las cooperativas. Sí. Entonces quiero decirle, y después Miguel otra vez y durante el programa va a seguir pasando el teléfono, porque esto hay que ir para terminar. Nosotros estamos presentando el proyecto, pero para terminar con las cooperativas tienen que reclamar todos los trabajadores que se fueron, que están y que tienen el derecho de ejercer una indemnización porque tuvieron años que esta gente le robó, es clara y lisamente que le robó los grandes empresarios de las cooperativas, Dogo, Lince, Cazadores, Solucionar, y bueno, y todas las demás que después vamos a ir hablando, cuánto le sale un costo de un trabajador y cuánto le sale el costo a una empresa. Entonces, por eso le decimos claramente, quiero que te explayes bien, porque hay mucha gente que no sabe. Ellos dicen, renuncié. Si renuncias, tenés derecho también al reclamo en las cooperativas. En las cooperativas sí. Se sugiere, antes de enviar un telegrama de renuncia, de vuelta asesorarse, pero al margen de eso, enviar un telegrama de renuncia ante una relación que no está registrada, como lo es en una cooperativa, no implica perder el derecho a reclamar. Uno tiene que tener claro que uno tiene derecho a reclamar hasta 2 años determinado el periodo laboral para esa cooperativa. Las renuncias son una forma de extinguir una relación laboral que está registrada correctamente. Si uno es empleado de una empresa de seguridad y renuncia, es más complicado, puede haber alguna excepción en la cual uno puede llegar a reclamar, pero la realidad es que es más complejo. Ahora, en una cooperativa, la renuncia no implica una renuncia de derechos. Hay ciertos derechos que la ley laboral establece que son irrenunciables. El derecho a cobrar una indemnización cuando uno no está registrado como corresponde es un derecho irrenunciable. Es una norma de orden público que no admite, digamos, un pacto en contrario, es decir, no es que uno por aceptar figurar como asociado a una cooperativa después no puede ejercerlo. La ley presume que cualquier tipo de aceptación o de renuncia por parte de un empleado que no está registrado es una aceptación o una renuncia que está muy condicionada principalmente por la necesidad del empleado, que muchas veces se somete a determinadas cuestiones y no le queda otra, básicamente. Pero bueno, como les digo, hay que tratar de correr esas falsas creencias que están instaladas y tratar de divulgar y de instruir a la gente en que
una renuncia no implica necesariamente una pérdida de derechos. Una pregunta más, doctor. A ver, ¿cómo hace la gente que está trabajando? Porque el trabajador normalmente no sabe que es una cooperativa. Sí. A veces va a trabajar, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo se lo puede ayudar, orientar o darle una explicación, ¿no? Para que sepa qué es una cooperativa. Porque por ahí, desde este lado, sabemos todos, entendemos lo que es una cooperativa, pero la gente que va a trabajar, consigue un trabajo, Sí. y no sabe qué es una cooperativa. Una cooperativa, no, como les comentaba, no es más que una estructura en la cual un conjunto de empleados desarrolla su actividad en forma directa. No depende de un dueño, no depende de un empresario, no depende de una sociedad comercial, sino que se organiza a sí misma. Claro. Este grupo de empleados se organiza a sí mismo, constituye órganos de gobierno, órganos de administración, Sí. y exige una participación directa de los empleados tanto en las decisiones como en las ganancias. O sea, Exacto. si uno es un vigilador Sí. y está trabajando para una organización que no lo tiene registrado como empleado en relación de dependencia, no participa de las ganancias más allá de cobrar el sueldo, que además sabemos que en las cooperativas la percepción de los salarios es otro tema, porque tampoco se ajustan a lo que correspondería. Y encima tampoco participa de forma directa en la toma de decisiones, en, bueno, cómo va a continuar la cooperativa, qué clientes va a tomar, qué proyecto vamos a tener de acá a futuro. Se encuentra en una relación de dependencia encubierta. Y la relación de dependencia encubierta, de acuerdo a la ley, es un ilícito laboral. Ese ilícito laboral tiene dos vías, digamos. Por un lado, el reclamo individual. Cada empleado que está sometido a una situación como esa tiene la posibilidad de hacer un reclamo individual tanto ante la cooperativa como eventualmente ante el objetivo que se aprovechó de esa estructura. Y por el otro lado está el tema también obviamente impositivo, que el fisco uno cuando inicia un reclamo de estas características notifica a AFIP, y AFIP tiene la obligación también de empezar a auditar esas cooperativas. Eso lamentablemente es algo que no ocurre y que debiera ocurrir porque, como les decía anteriormente, termina siendo incluso una competencia desleal en comparación con las empresas que tratan de hacer bien las cosas. Bien, y bueno, seguimos con una pregunta más, Sí, para ya que estamos para eso. Cuando la gente, o sea, esto está bueno para informar a todos los oyentes que nos están escuchando y viendo, cómo se pueden defender, ¿no? Sí. Porque la verdad que esto es una pregunta mía. ¿Hubo alguna empresa cooperativa que ya haya sido tomada por los trabajadores en este sentido? Mira, en vigilancia, por lo menos en lo que Sí. es seguridad privada, yo no conozco cooperativas que respeten exactamente la estructura de una cooperativa. Hay algunas cooperativas en otro tipo de industrias, en la industria Sí. textil principalmente, Sí. en las cuales los empleados han convertido sus créditos y han podido reconducir la empresa que, por ejemplo, había quebrado. Pero en lo que es seguridad privada, yo no conozco cooperativas que realmente sean una cooperativa. O sea, que respondan a la naturaleza propia de una cooperativa. Claro, el tema es el siguiente. El tema de acá que no hay asamblea, no hay elección directa y ahí te pagan 1.700 pesos para decirte un valor hora. Multiplicado a eso, vos hiciste 400 horas y multiplicás. Esas horas son mentirosas porque a vos te descuentan el curso que nunca asistió de vigilador, la credencial del CLU que nunca te la dan, y también porque se amparan en la ley de seguridad, que es la ley 5688 y 12297, y también te descuentan la ropa, los zapatos, la campera y los borseguíes. Esos primeros 6 meses de las 400 horas que vos tributás, que no están fiscalmente porque haces un monotributo mínimo, ¿entendés? Vos vas a recibir 100 horas en bolsillo y en sueldo. Por eso los domingos en el diario Clarín sale Cazadores publicando, porque la gente tiene una rotación muy alta porque no le conviene. Cuando vos vas a retirar el curso, porque estuviste muchos años, y si vas a una instancia judicial, te dejan deuda en la FIP. Y este es el otro gran problema. Vos trabajaste 10 años gratis
porque a vos no te pagaron nunca el monotributo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a reclamar el acto indemnizatorio que te corresponde por justo derecho y está amparado en la Constitución Nacional, vos vas y te encontrás con una deuda que no se puede pagar. Entonces, el acto que va en la indemnización, para que todos hablen, que los abogados, que es el mercado del juicio, que queremos sacar las multas durante el proceso, que después lo vamos a hablar claramente. Es un tema que es un tema que te interesa y nos interesa mucho. Se habla mucho y conociendo poco. Y más que conociendo nada, digamos, están los diputados que muchas veces se levantan la manito para subirse la dieta y no ven esta actividad que crean la grieta entre un muchacho que gana 400.000 pesos en una cooperativa, se va a 100 en los primeros 6 meses y después cuando reclaman en la industria del juicio. Entonces, después te dejan una deuda que es impagable, porque es impagable, y vos decís, ¿por qué estás en contra de las cooperativas? Porque yo personalmente lo viví. Por eso hicimos 17 cortes, por eso me llevaron a los estrados judiciales, 4 sobreseimientos y una solución en el juzgado descentralizado de Villa Martelli. Por defender derechos. Y los derechos hay que defenderlos como sea, pero no es la industria del juicio. Es el poder del derecho de que años y años estuvieron robando y lavando activos. Entonces yo quiero también que Miguelito muy amablemente va a dar el teléfono otra vez del doctor. El doctor Juan Pablo Trasmontes, pueden comunicarse con él directamente al 11 68 71 55 43. Vamos, Doc, hablemos. Bueno, a ver, 2 puntos que me parecen interesantes de lo que acabas de decir. En primer lugar, uno puede plantearse, bueno, ¿cómo sobreviven las cooperativas? ¿Quién las controla? ¿Quién las controla? Ni que hablar. Nadie. Absolutamente nadie. Pero, ¿cómo sobreviven? Porque la realidad es que, como vos decís, es una estructura que tiende a tener mucho recambio. Y ese recambio a veces se traduce en juicios. Entonces, ¿cuál es el negocio de la cooperativa? Bueno, es un poco lo que vos estás comentando. Ellos a los clientes les facturan una determinada cantidad de horas y a los trabajadores les pagan otra cantidad de horas. Entonces, ese spread, esa diferencia, es la que después terminan usando para autofinanciarse. Y obviamente para obtener la ganancia que ellos se llevan. Entonces, es un negocio que, o sea, si nadie hace nada, le funciona perfecto. Porque si el Estado no controla, y si uno deja pasar las posibilidades de iniciar un reclamo, es un negocio que se va a perpetuar. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta esto. O sea, es una obligación de todos, por uno mismo, por el vigilador mismo, y a la vez por la comunidad, tratar de limitar o mínimamente generar algún tipo de incomodidad para que haya algún control adicional sobre estas estructuras. Eso por un lado, o sea, me parece que es importante tenerlo en claro. Y después, respecto al otro punto que mencionabas, de estos proyectos de reforma que están circulando y demás, que si ustedes se dan cuenta, evidentemente estamos en una instancia hay vientos de cambio, digamos. O sea, hasta hace un tiempo el énfasis en lo que era tanto la legislación laboral como la interpretación que hacemos todos los que estamos en el derecho, el énfasis se ponía en, bueno, ¿cómo hacemos para compensar esta relación desigual entre un trabajador y un empresario? Porque hay una relación de poder desigual. El trabajador, en definitiva, en la generalidad de los casos, depende de su salario para sobrevivir. Entonces, esa dependencia hace que muchas veces tolere cosas que no tiene que tolerar. Ahí está el abuso. Y exactamente, ahí está el abuso. Entonces, la legislación laboral y las ideas de los operadores del derecho, digamos, estaban enfocadas en, bueno, ¿cómo hacemos para compensar esta diferencia? Ahora parece estar cambiando. Ahora parece que el énfasis debiera ponerse en cómo hacemos para que a los empresarios les cueste menos solventar sus incumplimientos. Yo lo quiero llevar a un ejemplo bien llano, para que quede bien claro cuál es el
el planteo, digamos, que se está haciendo en estos debates que están empezando a ver respecto a la reforma laboral. Supongamos que una persona tiene mucha necesidad, mucha necesidad económica, Sí. y tiene que cometer algún delito para sustentar o para tratar de limitar esa necesidad económica. Sale a robar. Eso es un ilícito penal. La ley penal, el Código Penal establece penas para aquel que roba. Más allá de que robe por una necesidad o que robe por cualquier otro motivo. Pero supongamos que roba por una necesidad. ¿Cuál es la respuesta lógica a eso? La respuesta lógica a eso es atacar la causa de la necesidad, que es la que termina generando el delito. Llegamos al terreno laboral. Tener un empleado no registrado es un ilícito laboral. Entonces, lo que se está planteando, o lo que están planteando los defensores de esta reforma, que claramente es una flexibilización laboral, ahora le quieren dar otro matiz, le quieren poner modernización laboral, pero están flexibilizando los derechos de los trabajadores, es, en vez de atacar la causa, que la causa es el costo que le conlleva a los empresarios tener un empleo en blanco, lo que se está haciendo es bajar la consecuencia de cometer el ilícito, es decir, bajar la pena. Todos están enfocados en bajemos la pena. Y si bajamos la pena, pero mantenemos los costos, no importa, pero bajamos la pena y le sale más barato. Acá, desde mi punto de vista, es muy claro que alguna modificación hay que hacer, porque evidentemente este sistema no ha dado los frutos que tendría que haber dado. Pero la causa, el esfuerzo principal tiene que ser, a lo sumo, bajar los costos laborales, para que el empresario pueda asumir esos costos y no tenga que tener a la gente en malas condiciones. Y si los tiene en malas condiciones, que la pena sea más grave todavía. Porque uno lo que tiene que entender en lo que es el mercado laboral en general es que tanto los trabajadores como los empresarios se necesitan mutuamente. Y se empieza a instalar ideas que a mí particularmente no me gustan, que giran en torno a esta grieta entre trabajadores y empleadores, como si no pertenecieran todos al mismo esquema. El empresario necesita al trabajador para cumplir con sus objetivos comerciales. El trabajador necesita al empresario para poder cobrar el salario que le corresponde y tener una vida digna. Entonces, si todos nos necesitamos mutuamente, ¿por qué vamos a favorecer específicamente al empresario y bajar las sanciones que corresponden, perjudicando al trabajador y sin darle ningún beneficio, ninguna compensación? Entonces, uno puede entrar en la discusión de, bueno, esta multa es un poquito grande, esto es un poquito... Habría que hacer algún retoque, seguro que habría que hacer algún retoque. Pero siempre con la concepción de ¿quién es la parte débil en la relación laboral? El trabajador. El trabajador es la parte débil en la relación laboral. Es el que muchas veces, lamentablemente, y yo insto a que eso no ocurra, pero muchas veces se tiene que bancarse situaciones que no corresponden. ¿Por qué? La gran necesidad que Por la gran necesidad que tienen. Bueno, Entonces, ahí vamos a poner un punto, Doc, si no te enojas, y Sí. disculpa que te interrumpa. Vamos al primer corte y vamos Sí. a seguir con el doctor Juan Pablo Trasmonte, y el teléfono es el 11 68 71 55 43, y en lo mejor lo tuve que cortar porque atrás me están pidiendo el corte. Así Vamos que, al corte y volvemos y seguimos con el doctor. Bárbaro. Bueno, seguimos en Punto Crítico después de nuestra primera tanda publicitaria y bueno, seguimos la entrevista con el doctor Juan Pablo Trasmonte, que pueden hacer sus consultas y comunicarse al 11 68 71 55 43. Bueno, lo mejor lo Es lo tuvimos que cortar, lamentablemente, y la culpa la tiene ahí el que está atrás de la pantalla. Pero bueno, nada, vamos a seguir explicando, como viene una explicación técnica muy buena. Cualquier cosa que tenés mi teléfono particular, te conectamos por la vía mía al abogado, que es nuestro abogado, mi abogado, especialmente la persona de confianza, la persona que gana todos los juicios, no pierde una. Entonces estamos como que vamos a pelear por un
un campeonato del mundo, sabemos que lo vamos a ganar. Porque está el doctor y porque más es la esencia del profesional, es la ética humana que explica a los trabajadores. Y eso es lo que le queremos dar, el importe que tenés que tener para que nunca más te dejes engañar por ningún delegado que no conozca la profesión y sí por un profesional que la conoce y es empírico. Vamos. Sí, tal cual. Bueno, tocaste un tema que es bastante sensible, que es el tema de la representación sindical. Es probablemente la función más importante dentro del mundo laboral, la representación gremial. Principalmente porque aquellos que son elegidos como representantes gremiales son depositarios de la confianza de los trabajadores a los cuales representan. Entonces tienen obligaciones que son agravadas. O sea, no es simplemente ir a su puesto de trabajo, cumplir con la jornada y listo, y se van a la casa. La representación en cualquier ámbito de la vida implica asumir responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen que ser cumplidas principalmente, como todo en la vida, con buena fe y con una intención de servicio bastante importante. Lamentablemente encontramos que hay un sector de personas que se desarrollan dentro de lo que es la representación gremial que no cumplen a rajatabla ni con la buena fe ni con la asunción de responsabilidades que le corresponde a un representante gremial. Entonces, en ese sentido, también es responsabilidad de todos hacerlo notar y diferenciar quiénes son los representantes que realmente nos representan y quiénes son los representantes que representan intereses que no necesariamente se condicen con lo de los trabajadores. Como les digo, en la vida en general, para la redundancia, las generalizaciones son malas, porque hay muchos representantes gremiales y me consta que hacen su trabajo como corresponde e incluso en exceso de buena fe y en exceso de sacrificio en pos de representar a los trabajadores. Pero hay otros que no. Entonces hay que marcar bien esa diferencia y tener bien en claro también que el delegado, el representante gremial, es un sujeto de consulta, digamos. Entonces muchas veces el trabajador va a consultarle al delegado, al representante gremial, qué es lo que opina de determinada cuestión, cómo puede hacer para reclamar tal o cual derecho, que le paguen la hora extra que le están adeudando, que le den la ropa que no le dieron, se atrasaron los pagos o le están pagando el sueldo en cuotas. Entonces es como un punto de referencia el representante gremial. Teniendo en cuenta esto que les comento, que desde mi experiencia hay veces que sí encontramos representantes gremiales que lo hacen y hay veces que no me quedaría exclusivamente con la opinión de un representante gremial, salvo que sea obviamente de mucha confianza, y siempre trataría de asesorarme con un profesional, porque bueno, como les digo, muchas veces hay intereses de promedio, hay otras veces que no, pero uno tiene que tratar de ir a la fuente, digamos. Ir a la fuente para tratar de asesorarse lo mejor posible. El tema de asesorarte siempre va a ser con un profesional. Cuando vos elegís a un delegado, es un representante y ese representante tiene que estar representado también y en consulta permanente con un profesional de la actividad. Entonces nosotros, cuando pusimos en marcha el funcionamiento de la agrupación mía, trajimos un montón de personas técnicamente para asesorar a los trabajadores. Uno de ellos es Juan Pablo, después tenemos gracias a Dios a Hugo López Carribero en penal, tenemos a Resnichú, a Martín Crosquín, todos profesionales de línea que no podemos llevar a mal informarte o desinformarte, por eso siempre damos los teléfonos de profesionales. Ahora, quedó muy claro que tenés derechos que podés reclamar después de renunciar en las cooperativas y que las cooperativas es el gran fraude que hay en la República Argentina, que lavan activos, que esclavizan a la gente y que realmente hay un recambio muy grande y que eso te dejan deuda en el AFIP, todo esto te deja claro. Pero también hay empresas
que son las que te marginan o las que no te pagan en tiempo. En caso de que tuvimos un confronte bastante bueno que quedó bien plasmado, que es el de L-Seguridad. L-Seguridad paga lo que quiere, cuando quiere y las veces que se acordan. Y que está Chapeto, que es el abogado, que es uno de los amigos íntimos y abogado de García. ¿Qué significa? Nosotros tuvimos un ejemplo de Claudio Moyano, lo voy a decir con nombre y apellido, porque siempre está bueno hacer nombre y apellido para que sepan que cuando el doctor le hizo el reclamo de 400.000 pesos, después de un año cobra 13 millones de pesos del periodo indemnizatorio, y esto se lo debe al doctor. Claudio me llamó y me agradeció, pero también agradeció a Dios, que es lógico que Dios siempre pone la mano para guiarnos bien, pero si hay un profesional que te guíe es mucho mejor, porque el periodo que te ofrecían era de 400.000 pesos y cobraste 13 millones. Con L-Seguridad tenés el reclamo con Hunter, y después vamos a ir específicamente al tema de Muli y de Ranger y de GR. Pero bueno, vamos con el tema puntualmente de las empresas que también pagan después del 20 las horas extras, pero las liquidaciones de las horas extras de 300 horas te pagan 100 y encima de esas 100 horas están mal liquidadas. Entonces ahí también hay un fraude grande laboralmente, porque tienen que ir todas al cuarto día de cobrar, tiene que estar todas las horas extras justas para que te incremente el SAC, que después te va a decir bien qué es el SAC el doctor. Vamos adelante. Y más en este contexto, ¿no? Porque en un contexto de inflación muy baja, de inflación inexistente, que se atrase en 1 o 2 días no cambia tanto. Hoy por hoy, que se atrasen en una semana, 10 días, 20 días, incluso hay veces que pasan un mes y todavía no te pagaron las horas extra, te cambia radicalmente la planificación de tu familia, de los gastos que tenés que afrontar, porque las deudas muchas veces no te esperan, como vos, como empleado, esperás al empleador que te pague. Acá es muy claro, o sea, todo lo que es toda retribución que uno cobra como consecuencia del trabajo que uno hace es parte del salario. Eso lo ha dicho la Corte Suprema y tratados internacionales que así lo ratifican. No hay discusión sobre ese punto. Entonces, como parte del salario, dentro del 1 al 5 de cada mes, debe ser abonado. Todo lo que esté por fuera de esos plazos es una irregularidad por parte de la empresa y le da derecho a uno como empleado a reclamar. Después, otro punto también importante es la forma de calcular esas horas extra. Bueno, vos citabas el caso de L-Seguridad, sin entrar en muchos detalles del caso, digamos, pero es una empresa que se caracteriza por liquidar en forma errónea, por decirlo sutilmente, las horas extraordinarias. Y así, la realidad es que lamentablemente es algo que uno ve en la generalidad de los empleados de empresas de seguridad, incluso hasta de las más grandes. Liquidaciones que uno dice, bueno, esto es inverosímil. O sea, gente que trabaja 200 horas extra y les pagan 50 y no se las pagan quizás al 100%, se las pagan al 50 o al 25%. Y es un tema que en el cual las empresas suelen hacer mucha diferencia. Primero por el momento en el que lo pagan. O sea, esos 20, 30 días que demoran en pagar las horas extra, esa plata no es que... Están trabajando. Está trabajando esa plata. Esa plata no es que queda en una caja. Banco, Primero, antes de interrumpir, le doy la bienvenida a Carlitos Sosa, un compañero que también pasó por las manos del doctor y tuvo éxito también en cobrar lo que correspondía. Pero aparte de esto, vamos a seguir dando la bienvenida a compañeros, porque el segundo tiempo, como hoy es el segunda hora es el día del vigilador, van a incorporarse gente y tomamos la amabilidad de tenerlo al doctor, que es probo en la materia, que es muy capacitado, que es un muchacho joven y que nos da todos los días un lustre muy diferente a lo que estamos desarrollando, que es la actividad. Pero ahí, cuando vamos a las internacionales, que yo fui uno de los testigos en
en los juicios, uno de los tantos que participé, porque no nos vamos a dejar afuera a los trabajadores, que es el caso puntual de Securita, con lo que está sucediendo, y porque García, Vaca y todos estos muchachos, lo hago con nombre y apellido de quien habla, que son los que roban en las empresas, los que oprimen, reprimen a los trabajadores, y hoy es un hecho a nivel muy vergonzante que uno que defiende la actividad haya delegados que sean multimillonarios, el trabajador cada vez más pobre. Entonces, por eso le pedimos por favor y encarecidamente que reclamen, que no tengan miedo a los delegados regionales, que si hay que enfrentarlo, lo vamos a enfrentar en la vía legal, en la calle o donde sea, pero no se dejen robar más, porque vienen tiempos muy difíciles y cuando uno lo echan del trabajo hay muchas cosas que no se ven socialmente, que no podés mandar a tu hijo al colegio porque iba a una privada, que no le podés pagar las zapatillitas porque la tarjeta de crédito entró en condición 5 del verá, y que el juicio va 5 años y vos en 5 años quedás sin asistencia, y muchas veces empiezan los conflictos sociales en la familia porque la mujer no interpreta que al hombre o viceversa lo hayan echado del trabajo. Entonces, para evitar conflictos sociales vamos a empezar a atendernos con profesionales de la actividad, y le vamos a seguir dando el paso y después vamos a participar todos. Te perdiste el tema de las cooperativas, Carlito, pero bueno, después vos sabés que lo que nos costó la lucha esa de las cooperativas, y contra Galeano, que le mando su saludo, no lo hago como él lo hace conmigo, a mi madre que la perdí a los 5 años, pero bueno, no importa, yo soy otra clase de persona, realmente sos un hombre de 87 años, que no voy a insultar porque no es mi estilo de vida insultar, simplemente voy a combatirte en la calle como te combatí también en los estrados judiciales y te lo gané, porque no te olvides que cuando hay enfermedades graves no tenés que hacer mención, pero tenés que agarrar y no invocar y no robar, y te lo digo de la total decencia y honestidad que me caracteriza. Así que vamos para adelante, doctor, y vamos a explicarle lo de las empresas a los muchachos. En lo que respecta recién lo que hablaste, es importante que se saquen el miedo. Sí. Porque toda la gente, por la gran necesidad que hay, tiene miedo. Y es hora de que cambiemos la mentalidad y que consulten con los que saben. Totalmente, totalmente. Hay que pensar que el miedo paraliza y el miedo... Bueno, estamos haciendo algo en vivo acá, esto es producción en vivo. Esto es producción en vivo, porque si no, para que no piense que está grabado, que está editado. Porque hoy es el Día del Trabajador y estamos, si no, todos alejados de todos, y el tema que participemos todos. Y disculpa que te interrumpa porque lo veía muy en foco del otro lado. Sí, bueno. Un poco esto que vos decías, comparto 100%. O sea, el miedo termina paralizando y termina dando lugar a que quienes se quieren aprovechar de esa situación se terminan aprovechando. Y es frecuente en las grandes empresas, eso que... Es muy frecuente en las grandes empresas porque está la creencia también de que cuando uno trabaja en una empresa grande, si reclama lo que le corresponde, si alza un poco la voz, después no va a conseguir trabajo en ningún lado. Y eso, Fernando puede dar fe, todos pueden dar fe, que no ocurre. Que no ocurre, ¿por qué? Porque cuando uno se asesora con un profesional que tiene claro qué es lo que hay que reclamar y que no reclama cosas que no corresponden o barbaridades, la realidad es que los resultados suelen ser muy positivos desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista personal, porque estar en el marco de una relación laboral con un desgaste permanente, teniendo que reclamar todos los meses si te pagan tarde, si no te liquidan las horas extras, si te mandan los francos, el tema de los francos es tremendo. Te dan franco cuando quieren. Te dan franco cuando quieren, te interrumpen el franco para que vayas a cubrir a otro compañero. Según la necesidad de ellos, ellos te organizan la vida y vos no tenés la posibilidad de mínimamente tener una estructura de vida sana. Hemos tenido, y cito este caso porque es un caso que para mí, me ha afectado de forma personal, un caso en el que Fernando también nos ha ayudado en su rol de representante y saliendo de testigo justamente para poder dar fe de las situaciones que se vivían. Un muchacho que
lo cambiaban todo el tiempo de lugar de trabajo, le hacían hacer turnos de 16 o 18 horas, se iba a la casa, apenas llegaba a la casa lo llamaban para decir que tenía que volver, y estamos hablando de una empresa grande, estamos hablando de Securitas. No estamos hablando de una cooperativa chiquita no, estamos hablando de una empresa internacional. Entonces, esas son las cuestiones respecto a las cuales todos tenemos la obligación, como les decía en un momento, de hacer algo para que la cosa cambie. Claro. O sea, si no hacemos algo para que la cosa cambie, va a seguir igual. Por la gran necesidad terminan esclavizándose. Totalmente. Y yo, ojo, con esto no quiero decir que todos tenemos que salir a luchar ciegamente. O sea, uno entiende perfectamente que en la situación en la que estamos, muchas veces perder el trabajo, o muchas veces es mejor tener un mal trabajo que no tenerlo. Pero así todo, más allá de lo circunstancial, que puede ser que tengamos que apretar los dientes y seguir, la idea que tiene que quedar es que no podemos someternos a lo que tenga ganas de hacer un empresario. Para algo hay una estructura, para algo hay un ordenamiento jurídico y hay que respetarlo. O sea, acá lo único que pedimos nosotros, y en lo que se basa principalmente mi trabajo, es hacer respetar lo que dice la ley. Hay pocas cuestiones que son grises. Ahora vamos a un punto que es clave. Cuando vayan a reclamar, traten de no ir los muchachos que asumen el reclamo, porque para eso hay una organización gremial y no hay que exponer al trabajador, porque después que se va la organización gremial, y esto lo sabemos muy claro con Carlitos, levantan el teléfono y queda despedido automáticamente el trabajador. Totalmente. Traten de no participar ahí para cuidar el trabajo de cada uno, y que hay gente que sí nos podemos exponer un poco más, pero no porque nos sobre la plata, porque estamos en lucha permanente y porque defendemos principios sobre corrupción. Por eso cuando hablábamos de Segurratas, ¿entendés? Porque son ratas los de Securitas, y lamentablemente, ¿entendés? Hoy en día pasan el sobre por todos lados, y todos los regionales que hoy están comprometidos, y el lunes nos vamos a presentar para instar la querella penal cumpliendo el rol del artículo 83, teniéndonos como pretérito querellante, y vamos a ir todos juntos para que esto nunca pase más y que no haya más esta coacción del delito de que los delegados tienen que vivir bien y los trabajadores mal. A nosotros nos pueden ver, tanto Carlito que se quedó sin trabajo, haciendo un trabajo digno que es el de él, o nos pueden ver tranquilamente caminando por la calle porque nosotros enfrentamos el problema y no lo corremos ni barremos la basura debajo de la alfombra. Entonces queremos hablar también de las multas, que todos dicen, vamos a sacar en la reforma laboral las multas, y la multa en el proceso no significa nada para el trabajador, y muchos de los, disculpándote, yo sé que no vos, cuando van a un proceso, si no hacen el arreglo en el ciclo, la demanda no llegamos nunca, o se la dejan al trabajador caer la demanda y no la quieren desarrollar muchos profesionales durante el tiempo, entonces queda sin trabajo, sin indemnización y con la pérdida de poderle ganar algo de tanto que le robó. No todas las empresas, porque también hay que defender que hay empresas que cumplen todo, y después también es bueno nombrarlas, porque también es bueno nombrarlas. No vamos a nombrar todos los malos como los trabajadores, y cuando tenemos una empresa buena no la podemos nombrar. Entonces también tenemos que poner la balanza equilibrada de la justicia, y tenemos que poner el ius, ¿entendés?, donde corresponde, para ser partícipe de esto. Hablamos mal de los que no pagan, de los que echan, de los que persiguen, y investigación es un punto, seguridad e investigación es un punto donde muchos ex exonerados de las fuerzas, que tienen una mentalidad fascista, y otros que fueron servicio toda la vida, se piensan que siguen estando en una institución de persecución. Entonces lo ponen al trabajador en un lugar y no lo dejan 17 horas sin ir al baño, o teniendo una clave de 5 minutos, y eso es inhumano. Por eso las grandes enfermedades profesionales de los vigiladores, que van desde la diabetes, la presión alta, la mala alimentación,
alimentación y la retención de líquidos. Tema psiquiátrico el también. tema psiquiátrico. Estrés laboral, claro, persecuciones. una vez se vino, hace muchos años yo tenía un gran profesional que era de la Corte Suprema, que es lo que decidió el doctor Fernández Amaya, que lo recuerdo muy bien, un psiquiatra, y me dijo, están en un G20. Y un G20 yo pensaba que era el grupo, el G20, y era un G20 de... ¿Viste el diagnóstico psiquiátrico que le agarra al tipo porque pierden la estabilidad emocional estando en el punto fijo, porque no lo rotan, no lo mueven, y si se mueve el tipo 2 minutos para allá o medio metro para allá, directamente lo sacan y dicen, vos no servís como vigilador, y está 18 años, 18 meses, y esto es muy triste, ¿no? Yo vi en las cooperativas orinarse encima los muchachos, ¿entendés? Porque no lo dejaban ir al baño. Entonces esto es gravitoso lo que está pasando en seguridad, por eso queremos hacer un repliegue y que todos nos pongamos de pie, que todos sigamos, ¿entendés? Luchando, porque esta lucha es justa y es de ustedes. Por más un gobierno falangista que hoy está entrando y tratando de modificar normas y no modifica conducta de ellos, pero se aumentan todos los sueldos, y hay una diferencia entre los senadores de 7 millones y el presidente de 12 millones y un trabajador de 400.000 pesos y encima y un alquiler de 320. Entonces este es el foco social de lo que estamos defendiendo, que no es la reforma social, es el cambio de sistema con mejor participación, mejor estándar de vida en calidad de vida. Adelante, Doc. Sí, tal cual, coincido 100%. Mirá, te cuento una experiencia personal. Mi abuelo tenía una frase que decía, todo asalariado es pobre. Y la realidad es que eso se verifica cada vez más en los hechos. Esto que vos comentás, o sea, escalas salariales exiguas, que encima muchas veces no son cumplidas, digamos, no son ni siquiera respetadas. Y alquileres, gastos básicos, ir al supermercado, o sea, pagar la luz, no darse ningún gusto, o sea, sobrevivir ya es difícil. Entonces, parte de todo esto es lo que hablábamos un poco con vos, que era respecto a la necesidad que muchas veces hace que agachemos la cabeza. Te obliga a agachar la cabeza, y la realidad es que hay que luchar contra eso. Apoyándose en representantes gremiales que tengan nuestra confianza, que se hayan ganado nuestra confianza, y en profesionales que puedan también estar hombro con hombro, entender, no hablar desde un púlpito, digamos, entender cuál es la realidad, y en base a eso dar las opciones que pueden transformar un poco la realidad que tenemos. Bueno, ahora vamos a una pausa y después vamos con Juancito, que fue despedido en el ATE, que en el Ministerio de Trabajo, pero tenemos que hacer un programa más grande, pero te agradezco por venir primero, te agradezco porque nosotros sabemos que estamos en todas las luchas de los trabajadores. Soy uno de los 520 despedidos. Bueno, eso es triste, lamentablemente, en este país donde tenemos que generar trabajo y no despidos. Así que vamos a una tanda y seguimos con el maestro y el doctor. Se queda. Está enchufado el doctor. Vamos para adelante. Son las 6:04.